Rafael Cardona, su cristalazo. Rafa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ya casi noches. Texcaltitlán, prácticamente una tierra sin ley. ¿Cómo estás, Rafael Cardona? ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches para todos. Pepe, lo que está ocurriendo en este lugar, bueno, lo que ocurrió de la manera más visible hace casi 8 días con esta matanza, ha querido ser presentado en algunos momentos como una especie de triunfo justiciero del pueblo ya aburrido, cansado de las extorsiones de los grupos criminales, notablemente la familia michoacana, que es la que opera en esa zona cercana a Michoacán, entre Michoacán y el Estado de México. Creo que ese es un enfoque totalmente equivocado, injusto, que nos está ocultando la verdadera circunstancia y que es el dominio territorial de la delincuencia organizada en amplias zonas de la República Mexicana. El gobierno jamás ha querido admitir que ha estado perdiendo territorio. El gobierno jamás ha querido aceptar lo que en algún momento dijo el Comando Norte de los Estados Unidos, que casi un 30% del territorio mexicano está bajo el control de los criminales y no de las autoridades del Estado. Así que esto no es únicamente el hartazgo frente a la extorsión. El problema es que la extorsión, con este hartazgo local, en este pequeño lugar del Estado de México, en Tezcatitlán, que es un pueblo muy, muy chico, pero independientemente de lo que pasa allí, es lo que está pasando en todos los demás municipios. Y hay un señor que se apellida Cortés, que es el encargado de la seguridad municipal. Y este señor dice, las personas huyen y cuando huyen, ahí las intercepta el crimen organizado en otros municipios y es parte de quienes están desaparecidos. Es terrible que estemos metidos en una discusión sobre si las personas que no están visibles, que no están en sus casas, que no están en su pueblo, están secuestrados o desaparecidos. Lo mismo da. Están secuestrados, desaparecidos, ausentes, inexistentes, como se le quiera decir. Esto es una evidencia más de la falta de control que tiene el gobierno sobre una situación de esta naturaleza, porque los desaparecidos desaparecieron, al parecer, después de que ocurrió la matanza. Y después de que ocurrió la matanza, tampoco hubo autoridades que impidieran que los delitos se siguieran cometiendo. Tan delictuosa es la conducta de los extorsionadores como fue la conducta de quienes los lincharon. Y sobre ese terreno nadie quiere caminar, nadie quiere ser políticamente incorrecto, pero lo que se tiene que hacer no es como hace la gobernadora del Estado de México, caer en un juego de palabras sobre desapariciones o simplemente secuestros o cualquier otro aparente sinónimo que se le quiera dar a gente que a raíz de la violencia dejó de vivir en la normalidad. ¿Cuál es la normalidad de estos pueblos? Bueno, la normalidad es someterse a la doble tributación. El Estado les cobra impuestos y la delincuencia organizada también. Nadie puede con esos tributos, con esos gravámenes. Y entonces la fuerza legítima del Estado, que ahora nos anuncia la gobernadora, va a permanecer ahí por presencia militar y de la Guardia Nacional por tiempo indefinido, debería definir el plazo en el cual quiere encontrar a las personas que no están. Los ausentes son la continuación de el desencuentro entre la realidad y el discurso. Todo lo que ha pasado en estos días y las visitas de la maestra Delfina Gómez y la aplicación de programas sociales y todo lo que se quiera decir no anula ni evita
lo que está ocurriendo y lo que sigue ocurriendo. ¿Qué va a pasar después cuando el lenguaje que impere sea el lenguaje de la venganza? ¿Cómo se va a impedir que los criminales regresen a cobrarse la cuenta de sus muertos? Esa es la tarea que tiene pendiente el gobierno, tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal, como el gobierno federal, porque aquí en Tezcatitlán los tres fracasaron de manera plenaria. Hace apenas unos días, Rafael Cardona, lo comento con la audiencia, la reportera independiente Reina Aide, ella es originaria de Sonora, le hacía este planteamiento, esta recriminación al presidente de la República y se armó una discusión entre la reportera, muy respetuosa por cierto, pero muy valiente, planteando la realidad que para la presidencia es una exageración de los enemigos y los adversarios del presidente López Obrador. Así fue este encuentro, lo voy a recordar brevemente, no completo, pero en sus partes fundamentales, si me permite. Pues estamos trabajando, Reina, todos los días en eso, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, que no tengan que ser los ciudadanos los que se hagan cargo de la defensa. Pero lo que pasaba antes, pues. Está pasando aquí en México. Sí, todavía en algunos casos, pero es la excepción, no es la regla. ¿Tezcatitlán es excepción? Sí, ahí por ejemplo, y en otros casos. ¿Michoacán, Guerrero? Sí, en algunos casos. ¿Tamaulipas? Pero ya sí, igual. ¿Sonora? Pero, sí, muchísimos casos. Sí, le estaba preguntando a la reportera, le digo, muy valiente, no se dobló, le dio la cara al presidente de la República y mientras él, pues la verdad es que se sacó de quicio. Él dice, estamos trabajando todos los días para que el Estado cumpla su responsabilidad. Y ella decía, bueno, pero caray, Tezcatitlán es una excepción. Dice, sí, el presidente dice, sí, por ejemplo, y le sigue insistiendo, Reina, Michoacán, Guerrero, dice el presidente, sí, en algunos casos, Tamaulipas, le pregunta, ya, pero sí, igual, Sonora, sí, muchísimos casos, pero nunca igual, Sonora, este fin de semana más de 10 personas han muerto, en fin, dice el presidente, sí, pero nunca. Y luego, claro, el presidente, bueno, pues ahí es donde echó mano de sus villanos favoritos, ¿no? Ya sabe a quién me refiero, a los favoritos del pasado como Felipe Calderón, donde, bueno, él dice que el espurio Felipe Calderón, en fin, que Genaro García Luna era su secretario de Seguridad Pública, que eso es lo que explica la violencia. Y así, bueno, el peor fue el de Calderón, eso sí lo sabemos. Pero no que hayan... Entonces, ¿pero de qué les sirve a los ciudadanos que ustedes se reúnan todos los días si vemos lo de Tezcatitlán, si vemos lo de Guerrero, si vemos lo que está pasando en Sonora? Pero si no nos reuniésemos todos los días... ¿Estaría peor el país? Sí, exactamente. Entonces sí ayuda el que estemos ayudando, apoyando, atendiendo el problema todos los días. Esto es lo de homicidio, pero vamos a poner el de robo de vehículo. Y luego ya el presidente ahí se va con sus cuestiones, pero cuestionó a la reportera, le digo, a Reina Aide, ella es reportera independiente allá en el estado de Sonora, y se armó, le digo, esta discusión, y el presidente, visiblemente molesto, trató de justificar con sus datos el descenso de los crímenes y de la violencia, pero claro, achacando que esta es una herencia maldita de Felipe Calderón y del pasado. Es el recurso presidencial favorito, Rafael Cardona. Pues mira, Pepe, yo creo que aquí hay que señalar de esta conversación que mucho hay que reconocerle a Reina. Hay que destacar dos aspectos para mí que son importantes porque son inadmisibles. El presidente no puede decir que están trabajando para garantizar lo que no está garantizado. Dice, el Estado tiene que garantizar la tranquilidad y la seguridad. Pues no lo está haciendo.
200,000 cadáveres le pueden decir, si pudieran hablar, pero hablan con la elocuencia de su inexistencia, que no lo están logrando. Y la otra cosa es decir que, bueno, lo de Tezcatitlán y de esto, pues es una excepción, no es una regla. Bueno, en ese sentido, la muerte también es una excepción de la vida. Gracias, Rafael, por tu colaboración. Nos vemos aquí la semana que viene. Sí, señor, muchas gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Rafael Cardona. Su cristalazo, le digo, es un tema fundamental. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.